Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Recientemente, el podcaster número 1 en el mundo, llamado Joe Rogan, del que hemos hablado muchas veces, ha entrevistado a una persona tremendamente importante en el mundo del misterio. Ha entrevistado a Hal Puthoff, quien fue en los años 70 el jefe, el líder del programa secreto de la CIA llamado Stargate, un programa para desarrollar la visión remota y facultades psíquicas en soldados que estaban en nómina para la CIA, para el gobierno de Estados Unidos. El hombre que creó el programa Stargate, el líder. Es muy importante porque todo lo que ha dicho ha dejado asombrados a más de uno, ya que está empezando a revelar datos que hace unas décadas era imposible que lo dijera, porque su vida incluso podría correr peligro, pero ya siendo ya muy mayor está contando cosas que, como os digo, están dejando a más de uno de piedra. Veréis, aparte de ser el jefe del programa Stargate, este hombre, Hal Puthoff, es doctor en física e ingeniería eléctrica, pero con una especialización aplicada a la investigación láser. De hecho, trabajó en la Universidad de Stanford y creó una revolucionaria tesis sobre los láseres sintonizantes. Esta tesis ayudó a ser coautor de un libro muy importante para la física cuántica llamado Fundamentos de la electrónica cuántica. Así que este hombre es toda una eminencia, es un erudito en su campo que, bueno, como ya os he dicho, trabajó después en ese programa secreto de la CIA, que no es ninguna conspiración, es totalmente real, porque décadas después de los 70, sobre los 90, se empezó a desclasificar algo de esto. La ley de libre información desclasificó que el programa Stargate era real y que la CIA entrenaba a soldados para enaltecer facultades psíquicas, como la visión remota. Ideas muy parecidas a Jacobo Greenberg, ¿no? Lo que él investigaba y lo que le llevó también a ser secuestrado por la CIA. Bien, en el programa de Joe Rogan, el señor Hal Puthoff ha dicho algo muy importante. Ha dicho que hay un lugar perdido de la mano de Dios, muy remoto, en los territorios del norte de Australia, donde allí no va nadie, un lugar llamado Monte Zeil, y dice que en este lugar, bajo tierra, hay un escondite gigantesco de una base de ovnis tremenda. Una base de ovnis que desde ya los 70 conocían que estaba ahí y que sería uno de los puntos neurálgicos de esos seres no humanos que habitan entre nosotros. Esto lo ha dicho en el programa y ha estado diciendo muchas cosas importantes, como por ejemplo que descubrieron esta base utilizando la visión remota. Puthoff dijo que uno de sus soldados más aventajados, uno de sus agentes psíquicos, como lo llamaba, vio mediante esa facultad de visión remota actividad no humana debajo del monte Zeil. Y cuando quisieron comprobarlo, hicieron unas investigaciones con Australia, con otros agentes que estaban allí, y le preguntaron: ¿hay un lugar en estos montes donde tenéis rumores sobre la existencia de algo raro? Y le dijeron: ¿te refieres al lugar donde siempre están volando los ovnis? Replicó el oficial australiano con toda naturalidad, y esto les confirmó a Puthoff y a sus agentes psíquicos de que algo habían visto, porque coincidía exactamente con avistamientos reales de luces extrañas en aquella zona remota. Claro, habría que entender qué es esto de la visión remota. Hay muchas líneas de investigación, porque todo acaba siendo también bajo alto secreto. Hoy por hoy hay muchos detalles que no se conocen, pero básicamente se utiliza un tanque de aislamiento sensorial. Es como una especie de bañera, ¿no?, que está cerrada. Dentro hay agua con sal, el individuo se mete dentro, se cierra por completo y solo observa la oscuridad y los sonidos que pertenecen al latido de su corazón o a sonidos que solo produce su cuerpo. Pero se le privan de los sentidos y ahí empieza a entrar en un estado alterado de consciencia, porque el cerebro humano, cuando se descontextualiza, empieza a hacer cosas raras.
Entrenar esto es lo que, según Puthoff, llevó a descubrir facultades psíquicas dormidas en el ser humano, y se emplearon no solo por Estados Unidos. La Unión Soviética antigua también tenía un grupo militar de soldados psíquicos e intentaban espiarse. Mucha documentación sobre esto, incluso hay amplios documentales donde testimonios de primer grado hablan de esto. Pero sobre primer grado, pues tenemos al jefe, Hal Puthoff, hablando de todo esto. De hecho, cuando hablaba sobre lo que descubrieron en el Monte Thiel, hablaba como que fue este el punto de inflexión del proyecto Stargate para descubrir que estaba funcionando. Claro, aquí falta un dato muy importante. Las operaciones para ir a ese lugar, para excavar en la Tierra, para meterse en túneles y para ver qué es lo que descubrieron. Sería algo muy similar a lo que descubrió Phil Schneider, ¿no? Este geólogo militar que descendió varios metros en una retrospección para la fabricación de túneles y encontró en la base de Dulce, si no recuerdo mal, una especie de entidades no humanas que tenían una cajita y que lanzaban rayos, donde Phil Schneider mostraba las heridas que le provocó estos rayos y cómo, tras hablar en conferencias sobre todo esto, acabó perdiendo la vida en extrañas circunstancias. Digo que me recuerda mucho a lo que posiblemente hicieron en el Monte Thiel, pero de lo que Puthoff no dijo nada más. Dijo que con la visión remota descubrieron esto, pero no dijo nada más. Eso sí, empezó a hablar de algo que a mí me gusta mucho como hipótesis. Hablaba de los ultraterrestres. En Durango, en México, hice una conferencia que he subido a mi canal sobre los ultraterrestres y me parece una de las ideas más acertadas sobre qué es lo que nos está visitando. Puthoff hablaba de lo ultraterrestre, decía que los ovnis podrían no venir del espacio exterior, sino ser civilizaciones ocultas aquí en la Tierra, y que, por ocultas, se define a que no están en nuestra realidad, sino que forman parte de otras dimensiones. Habla de que incluso podrían no tener tiempo, provenir de un estado entre el futuro, el pasado y el presente, vivir en las tres cosas a la vez. Algo muy extraño, algo que nos da la idea de que nosotros, con nuestro cerebro primitivo, solo vemos el tiempo en una línea recta, pero el tiempo a nivel matemático, dejándolo en fórmulas, no funciona como una línea recta. Podría existir seres en otras dimensiones que utilicen o interpreten el tiempo de forma fluida, teniendo los tres estados a la vez. Y esto explicaría muchas cosas raras dentro de lo paranormal o dentro de las intenciones de estos seres. Puthoff hablaba de esto como una certeza que él sabrá por qué piensa eso, tendrá mucha información secreta. Y él hizo un ensayo de investigación en el 2022 donde hablaba un poco más sobre la hipótesis ultraterrestre. Además sugería que podríamos ser nosotros como viajeros en el tiempo, aparte de otras cosas, supervivientes de civilizaciones perdidas como la Atlántida, visitantes interdimensionales, razas extraterrestres que ya formaron aquí sus bases antes que apareciese el ser humano y se quedaron aquí hace millones de años. Él dijo textualmente en la entrevista: sabemos que es inteligencia no humana, pero no sabemos de dónde proviene. Después de esto insinuaba que quizás en los niveles de máxima clasificación gubernamental esa respuesta ya está dada, pero guardada bajo llave. Ya lo saben, pero no quieren decirlo, porque la verdad cambiaría demasiado el sistema social y económico mundial. Cambiaría toda la realidad, cambiaría la ciencia, nos demostraría que no es que estemos equivocados, sino que nos falta muchísimo por comprender sobre lo que es la realidad y que hay entidades ulteriores que quizás nos gobiernan y que nos observan detenidamente, como si fuéramos hormigas. Claro, muchas personas pueden ver esto, la historia del Monte Thiel, de una base ovni subterránea, como una película de ciencia ficción. Sin embargo, Hal Puthoff la presenta como un hecho verídico, como algo de primera mano que ha visto. Y claro, él sabe que en algún momento todo esto va a tener que ser revelado y que el interés público y gubernamental
pues cada vez está más en tela de todos, ¿no? Con el tema UAP OVNI en el Pentágono, muchas personas luchando por la desclasificación. Lo que él dice, lo dice desde la autoridad de ser el protagonista de ese proyecto Stargate. Y por eso tenemos que entender que esta película de ciencia ficción viene de la CIA, viene de la propia CIA porque se confirma que Stargate es real. Si viene de la CIA, o una de dos, o lo investigan porque es verdad y lo hacen en secreto hasta que estas filtraciones décadas después son inevitables y ya ha pasado tanto tiempo que no importa, y la gente ya lo va a tomar como una película y no va a darle fuerza, o desde la CIA nos mienten, desde la CIA fabrican historias falsas, desde el gobierno de Estados Unidos fabrican una narrativa para adoctrinarnos, mantenernos estancados en la verdadera investigación. Yo no creo que sea así. Yo creo que una verdad se oculta entre muchas mentiras, y esa verdad tiene sentido con respecto a la temática ultraterrestre y lo que nos gobierna. Pero como siempre digo, tomarlo como información. No creáis en todo esto ni dejéis de creerlo. Tomarlo como información porque el futuro es incierto y no sabemos si en el futuro encontramos alguna pieza que al encajarla en el puzzle da sentido a todo lo demás. Por eso, esta información es interesante. El proyecto Stargate confirmado, su líder hablando directamente de cosas raras que hay bajo tierra, que por cierto encaja con la temática criptoterrestre investigada por varias universidades y de la que tendré que hacer otro vídeo dedicado al respecto porque me parece que fue uno de los vídeos más importantes del año pasado, que tenemos que seguir hablando de ello. Dicho todo esto, también hay una temática de trasfondo en todo esto que no podemos obviar. ¿El ser humano tiene poderes sobrenaturales? ¿Poderes psíquicos? Yo creo que sí. Más allá de la visión remota, como he dicho al principio, Jacobo Greenberg descubrió muchas cosas. Y si somos seres mentales, la mente es un mecanismo desconocido que podría provocar todos esos efectos psicoquinéticos. Se me ocurre telequinesis, piroquinesis, visión remota, la facultad de conectar con personas como si las mentes estuvieran sincronizadas. Hay muchas cosas que desconocemos, amigos, y yo creo que hay gran parte de verdad. Con esto dicho, amigos, aquí me despido y como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Antes de acabar este videoprograma, os debo informar de que ya están abiertas las plazas para el viaje a Turquía. El viaje empieza el día 3 de septiembre y acaba el 15 de septiembre. Serán 13 días y 12 noches y nos iremos a la Capadocia subterránea, a Göbekli Tepe, a Karahan Tepe, a un montón de templos y también, cómo no, iremos a ver aquellas cabezas del monte Nemrut. Son impresionantes y os aseguro de que va a valer mucho la pena este tipo de viaje.